con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, el camino desde Galilea, donde Jesús había ministrado tantas veces, hasta Jerusalén, pasaba por Jericó. Normalmente, habiendo transitado por la tierra de Samaria, pasando por los samaritanos y llegando a Jericó, Jesús continuó su viaje. Allí en Jericó sanó al ciego Bartimeo, del que hablásemos la semana pasada. Y en su ruta hacia Jerusalén, hacia el templo, Jesús encontró a unas personas que conversaban y que dialogaron con él al respecto de cosas que habían sucedido, de posiblemente las últimas noticias que se dieron a lugar en el periódico de la mañana, pero también algunas historias antiguas o de hacía algunas semanas que les hacían caminar sobre la realidad de lo que sucedía con las personas, sobre la realidad del pecado, de la condenación, de la culpabilidad, sobre cosas que tenían mucha importancia para el pueblo judío y para los galileos que iban alrededor de Jesús. De manera que, estando Jesús hablándoles acerca de principios importantes de la vida cristiana, de la ley de Dios, ellos se dieron a la tarea de que surgiera esta pregunta. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, se acercaban a Jesús los religiosos, se acercaban a Jesús las personas, pero sobre todo ese montón de seguidores que iban con él viendo milagros, hazañas, prodigios, palabras extraordinarias que Jesús decía. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de unas historias antiguas. ¿Qué historias? ¿Leyó usted alguna vez esto? Dice: ¿saben de estos galileos que Pilatos mató y cogió la sangre y la mezcló con la sangre de los animales en el templo cuando se estaban haciendo sacrificios? El malvado ¿te das cuenta de este malvado de Pilatos que hizo esta atrocidad? No solamente asesinó a personas, sino que cometió un acto sacrílego. Cogió la sangre de estos que había asesinado el malvado y la mezcló con los sacrificios, profanando el templo. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿O será que esta gente a quien mató se lo merecía? Sí, tenían que pagar por lo malo que eran. ¿O qué será esto? Jesús, hermano, está viendo ellos, escuchando lo que ellos están diciéndole y recordando la historia, recordando el acontecimiento, y entra en la escena. Y entra en la escena para darles algunas aclaraciones. Y es que, hermano, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender acerca de Dios es que Él se ocupa de nosotros. Algunas veces pensamos en un Dios lejano, ermitaño, apartado de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, apartado de nuestras realidades, de un Dios ausente que domina el universo y está ocupado en sostener a Júpiter, a Marte, a Plutón, en hacer que el sol salga por la mañana haciendo fuerza y por la tarde haciendo fuerza para que se oculte, en un Dios que se ocupa de tantas cosas que parece que... Pero saben, hermano, tenemos que entender
que la Biblia nos habla de un Dios cercano, de un Dios que te ama a ti y que tiene cuidado aún de tus pensamientos, que quiere aclararte, que quiere formarte, que quiere darte todo aquello que necesitas, aún lo más elemental. No se le escapa nada. Él quiere ser un Dios personal. Por lo tanto, Jesús se ocupa y el evangelista Lucas lo escribe para que quede plasmado en las páginas de las Escrituras y lo lean todas las edades de cristianos. Y dice allí que Jesús se ocupó en responder a esta gente. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, cualquier pensamiento, cualquier historia, cualquier idea, Jesús iba a contestar, sí, sí. ¿Saben, hermanos? Necesitamos comprender que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre. Y cuando hace esa figura de Padre, habla de alguien que se interesa por nosotros, de las cosas más elementales, más simples, más sencillas. Sí, de eso también. De las cosas que para ti pudieran ser vanas, pensando en lo que es importante para otros. Para Dios no es así. Él se ocupa en ti y quiere amarte en esos pequeños detalles. Necesitamos, hermanos, comprender que Dios nos ama y nos ama a profundidad y nos ama con todo su corazón. Y allí, hermano, comienza el pasaje y Jesús les responde: ¿pensáis que estos galileos que mató Pilatos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿De dónde dije que venía Jesús? De Galilea. ¿Quiénes le rodeaban? ¿Quiénes? La mayoría de los discípulos, ¿de dónde eran? De Galilea. ¿Quiénes se habían juntado a él para caminar hacia Jerusalén? ¿Saben quién? Galileos. La mayoría de los que seguían a Jesús en este momento eran galileos. Y Jesús está diciendo: ¿estáis pensando que aquellos que sufrieron esto, aquellos que sufrieron la muerte por Pilatos y que su sangre fue mezclada con los sacrificios, eran más pecadores que el resto de los galileos? ¿Eran más pecadores que vosotros? A esto, hermano, Jesús le dice no. Le dice no. ¿Por qué? Sencillamente, Jesús quiere, hermano, que primero no saquemos conclusiones apresuradas al respecto del sufrimiento de los demás, ni siquiera del sufrimiento propio. Jesús no quiere, hermano, que juzguemos a las personas con ligereza. Y la segunda cosa es que no siempre la gente que sufre está pagando por su pecado. ¿Saben, hermanos? Tenemos un problema muy serio que tenemos que quitar de nuestra vida, porque anteponemos el juicio, el castigo, el horror, la falla, al posible trato de misericordia y de amor que Dios quiere manifestar. Esto no es la primera vez que sucede en la Biblia, y nos suele suceder a nosotros cuando tenemos algún accidente, cuando tenemos algún momento difícil, cuando estamos pasando por un momento de angustia, de agobio. Pensamos primero: Dios me está castigando, ¿verdad? Como esta mañana no oré. Dios me está castigando porque no leo tanto la Biblia. Dios me está castigando porque este domingo pasado no fui a la iglesia. Dios me está castigando. Y nosotros, hermanos, desde niños hemos sido enseñados a eso. Me estaba acordando, mientras que pensaba en esto, me estaba recordando, hermano, que cuando nosotros éramos niños y alguno que acababa de cometer alguna maldad, le señalamos enseguida y le decíamos: te castigó Dios. ¿Sí o no? ¿Usted también hacía eso? Te castigó Dios. Te castigó Dios. ¿Viste? Por estar haciendo eso, te castigó Dios. Y es que nos enseñaron acerca de un Dios que siempre castiga, que está esperando el momento oportuno para darte con el palo. Te rebalaste, darte con el palo. Tenemos un concepto de Dios muy justiciero. Es verdad, de un Dios malvado, terrible, implacable, que no perdona la maldad. No, está casándote. Con que cometiste un pecado, ahí voy a por ti. Y Dios no es así, hermano. No es así. Algunas veces hemos entendido, hermano, que Dios te manda pruebas, enfermedades, terribles situaciones, hermano, para que aprendas. ¿Cuántas veces les comenté, hermano, acerca de si nosotros somos padres y queremos enseñar a nuestros hijos
que la electricidad puede afectar, que lo puede matar. Cogemos los dedos del niño y le metemos ahí, mira para que vea. ¿Usted cree que somos así, hermano? ¿Y por qué piensa que Dios es así? ¿Por qué usted piensa que Dios Padre es así entonces? No deberíamos cambiar la idea de Dios y colocar en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de un Dios bueno, que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Pero Jesús, hermano, está tratando con personas que tienen una idea distorsionada acerca de su amor, acerca de su misericordia, acerca de las situaciones que suceden. Y habían unos galileos que habían sido asesinados por Pilato. Jesús no los está defendiendo, pero dice, ¿creéis que aquellos galileos que mató Pilatos eran más pecadores que vosotros? No, no eran más pecadores que vosotros. Eran igual de pecadores que vosotros. Y Jesús dice, si no os arrepentís, vosotros también pereceréis. Mirad el tema, porque es muy interesante. No solamente Jesús dice, no eran más pecadores, eran igual de pecadores. Pero todos aquellos de ustedes necesitan arrepentirse. Necesitan corregir su forma de caminar. Necesitan darse la vuelta y comenzar a hacer las cosas bien. Porque al fin de cuentas el pecado para todos trae malas consecuencias. La rebeldía, la desobediencia, el olvidar la ley. Jesús, hermano, está mostrando su gracia y su misericordia, no culpando a otros más que a unos, pero sí recordando el camino que tenemos que tomar, recordando la senda. Y dice además, no se queda ahí, sino que hay otra ilustración. Y dice allí, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, en el versículo 4. Mirad lo que dice. Sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Cuántos eran? 18. Iban transitando por ahí y de repente la torre se despeñó. Eso es un hecho histórico en Jerusalén. Cerca del estanque de Siloé había una torre gigantesca y se desplomó la torre. Y la gente que estaba por ahí, los transeúntes, los vendedores, las personas que pasaban, de repente los aplastó la torre y murieron 18. Y Jesús trae a la memoria el hecho histórico y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No eran más culpables. Dice Jesús, no eran más culpables. Eran tan culpables unos como otros. Bueno, todos somos culpables, pero a todos Dios nos ama y nos brinda la oportunidad de arrepentimiento. Jesús está ahondando en este sentido de que nuestra mente despierte a la realidad personal, a la necesidad personal de arrepentimiento, pero también da lugar a lo que en un momento Jesús va a comentar. Esto es la base que le llevará a una plataforma extraordinaria de análisis, de cuestionamiento personal que debe cambiar nuestra forma de vivir. Allí, hermano, encontramos a un Jesús que está haciendo cosas bien interesantes. Allí, hermano, encontramos a Jesús hablando del pecado, cuyo término más elemental en el Nuevo Testamento es amartía, que quiere decir fallar al blanco. Pecar es fallar al blanco, no hacer las cosas correctas, dar fuera, intentar pegarle, pero que nos cae la flecha desviada. Y eso se llama amartía, fallar al blanco. Y el otro término que maneja Jesús en este momento no solo es pecado, sino es arrepentimiento. Y esto es un término que se llama metanoia en el griego, que quiere decir cambio de sentido. Cambio de sentido. Metanoia es que si voy caminando por aquí, cambio. Cuando habla de arrepentimiento, entonces habla de cambio, de transformación, de necesidad de cambiar la forma en la que estamos viviendo, en la que estamos pensando, en la que estamos obrando. De esta manera Jesús lo deja claro y deshace esa doctrina
esa terrible cosa, hermano, que muchos de nosotros estamos siempre pensando. Jesús enfrenta la teología de la retribución. Yo hago el mal, viene el castigo. Yo hago el mal, viene el castigo. Y no siempre es así. No siempre es así, ¿verdad? Jesús hace misericordia con nosotros. ¿Lo entendió? Es importante, hermano, que entendamos que toda desobediencia, por supuesto, nos lleva al mal, nos encamina hacia el mal. Pero cuando Jesús está en nuestra noticia, Él nos va a ayudar a superar nuestras desobediencias. Nos va a ayudar a salir adelante en victoria, a ser perdonados. Nos atrae hacia Él para ser corregidos, para ser cambiados. Y esto, hermano, es más esencial que el castigo, que el juicio. De esta manera entra en escena una parábola. Y Jesús comienza a mencionar algo que sí que es trascendente, que rompe los principios de la religiosidad, que es algo que tenemos que combatir. Nuestra vida cristiana, hermano, nuestras costumbres, nuestra forma, nuestros pensamientos tienen que luchar por apartarse de la religiosidad. Que religión es intentar llegar a Dios. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo tenemos con nosotros. Él está con nosotros. Es diferente, hermano, religión que relación. Es diferente. Y ahí, entonces Jesús entra en el pasaje a partir del versículo 6 y dice, dijo también esta parábola. Acaba de enseñar a los que están a su alrededor acerca de esta realidad, pero de repente entra en una parábola y dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y allí está enfocando Jesús toda la realidad que acaba de compartir antes con aquella gente que le preguntaba si esta gente eran muy pecadores por lo que había sucedido con ellos. Si eran más pecadores o eran terribles. Y él les dijo, no, son igual de pecadores que vosotros. Si no os arrepentís también vais a perecer. Pero comienza la parábola para enseñarle cómo cambiar. ¿Qué se requiere de las personas que realmente decidieron cambiar? ¿Qué cosa se deja ver en las personas que han dado el paso de decisión para ser diferentes? Y para que esos juicios, y para que ese pecado, y para que esa realidad no les afecte. Y entonces comienza diciendo que un hombre tenía una higuera y fue a buscar fruto de ella. Ahí lo dice, miren cómo lo dice, vamos a ver, lo leemos textualmente. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué dice? No lo halló. Y no lo halló. Ah, amigo. Jesús ahora está dando una ilustración a través de la parábola. Porque el problema que tenemos, hermano, no es si somos más pecadores o menos pecadores, sino que lo evidenciamos por nuestro fruto. Jesús había dicho en algún momento, por sus frutos los conoceréis. El fruto habla de tu carácter, habla de tu forma de actuar, habla de tus palabras, habla de la manera en que tú procedes en la vida, habla de tus pasos. Jesús ahora, hermano, está diciendo que había un hombre que tenía una higuera, que era el cuidador de la viña, el hortelano, la persona que cuidaba la viña, y en la viña tenía una higuera, y él fue a buscar fruto. ¿Qué estás queriéndonos decir basándonos en lo anterior? Está queriendo Jesús decir que es importante que tengamos frutos. Hay otro momento, hermano, donde Jesús pasa por al lado, camino también a Jerusalén, pasa por al lado de una higuera y busca entre las ramas de la higuera, busca ver si encuentra fruto y no lo halla, y maldice la higuera y se seca toda la higuera y se seca hasta la raíz. Y el evangelista dice que encontró hojas solamente. Es importante, hermano, entender que ahora Jesús está pensando en que los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas personas de Dios, la gente que ha decidido ser diferente,
tiene fruto y la que no, solo tiene hojas. Que los religiosos que mantienen solo apariencia tienen hojas. Y que los que no son religiosos y que no viven de las apariencias tienen fruto. Y hay un enfoque tan interesante en el pasaje, porque juicio, culpabilidad, señalamiento, esta doctrina de esta teología de la retribución, esta teología del castigo, de un Dios perverso, de un Dios malo, ¿sabe a quién le pertenece? A la religión, a la tradición, a la forma funesta de pensar en un Dios malo y no en un Dios que despierta dentro de nosotros una nueva naturaleza. ¿Cómo soluciona la parábola la situación? Dice la Biblia, y comenzando a hablar, dice: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. El dueño de la tierra está diciendo: córtala. Y dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? Esto es muy significativo. Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás. Hermano, el término más importante que destaca en todo el pasaje es fruto. Es fruto. Elemento fundamental de la vida cristiana. Fruto. Evidencias de que Dios está en mí. Evidencias de que tengo la gracia de Dios. Evidencias de que Cristo controla mi vida. Que tengo dentro de mí su naturaleza. De que no estoy condenando, que no estoy juzgando, que no estoy señalando, que no estoy pensando en ver qué pecados tienen otros, sino estoy buscando dentro de mí evidencia de que Dios está conmigo y que manifiesto los frutos que Él puso en mi vida. Hermano, apariencia versus acción cristiana. Apariencia versus fruto. Si la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, entonces necesitamos entender, hermanos, que cómo está nuestra vida. Estuve mirando con detalle los colaboradores del apóstol Pablo, cómo los que están alrededor del apóstol Pablo son mencionados. Y me fui al libro de Romanos, al capítulo 16, y ahí encuentro una cantidad de personajes extraordinarios. Gente que se ve que son cristianos por sus frutos. Y el apóstol Pablo los aplaude, los admira, los ama, los llama, hermano, que son su familia. Habla de ellos de una forma tan especial, tan bonita. ¿Queréis que lo veamos juntos? Vamos a mirarlo un momento, porque es espectacular. Me he detenido horas para ver este asunto, hermano, porque es tan especial, tan extraordinario. Capítulo 16 de Romanos, desde el versículo 1, comienza el apóstol Pablo a hablar y dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis a cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ella qué? ¿Sabe qué era? Una colaboradora. Dice en el versículo 3: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dice en el versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, no le ponga ese nombre a su hijo. Dice: amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué hizo María? Trabajó mucho. Saludad a Andrónico. Mire, este tampoco. Y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, mi colaborador en Cristo. Ay, hermano,
hay una cantidad de personas aquí, léanlo en su casa, hay una cantidad de personas que eran colaboradores, amados, entregados, desinteresados, personas que pusieron sus vidas en favor de otros, gente que trabajó duro. Hay algunos que dicen trabajó muy duro en favor de la obra. Hay uno ahí que dice, bueno, que me llama la atención, que es preciosa la expresión, porque dice, fíjense lo que dice en el versículo 13, para mencionar, no, en versículo 12, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. ¿Cómo trabajó? Mucho. Tremendo esto en el Señor. Y a su madre y mía. Estoy seguro que no era la madre física del apóstol Pablo. Estoy seguro, pero él dice a su madre y la mía. ¿Saben por qué? Porque esa viejita le trató como a un hijo. Esa viejita, hermano, esa viejita trató al apóstol Pablo como a un hijo. ¿Saben qué quiero decirle con esto, hermano? Que los frutos nuestros tienen que evidenciarse en colaborar, en ayudar, en ser voluntarios, en trabajar para el Señor, en ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, en bendecir a la gente. Hermano, te mete la mano el Señor en el corazón y ¿qué encuentra? Encuentra a un hombre, a una mujer servicial, a una persona amable, a una persona llena de amor, de cariño, de aprecio, de entrega, de sacrificio en favor de otros. Pregunto en esta mañana, hermano, ¿estamos pensando en mi culpabilidad o en la de los demás? ¿O quién es más culpable, quién es más pecador? ¿Quién se pone la ropa, quién se la quita? ¿O estamos pensando, hermano, en este tipo de cristiandad? Estamos pensando en este tipo de cristianismo, en este tipo de personas que deciden amar, ayudar, respetar, atender, darse por otras personas. ¿Sabe qué siento en estos días? ¿Y por qué estoy predicando esto? Siento, hermano, que necesitamos como iglesia salir de este cajón. Este hermoso cajón que estamos haciendo, que estará más bonito en breve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, pero este no es nuestro lugar de destino, hermano. Este no es nuestro lugar de acción. Este es nuestro lugar de entrenarnos, de prepararnos para salir a la calle, ayudar a doña María, que está muy viejita, que nadie la atiende, ni sus hijos. Ayudar a don Ramón, que está, hermano, olvidado de su familia, que tiene su casa. El otro día Darío me contó algo terrible. Me contó algo que me dejó el corazón conmovido. Salió ahí al patio de la iglesia, hermano, y una señora mayor estaba colgando de la ventana. Estaba como medio mal. No sabe si había tomado, pero se cayó por la ventana. Y Darío la estaba viendo y fue corriendo a ayudarle. Entró a la casa. Dice, su habitación necesitaba un poco de arreglo. Ella no olía bien. Estaba mal. Y pensé yo, Dios mío. Dios mío. ¿Saben, hermanos? Somos tanta gente que debemos hacer bien a nuestra comunidad. Debemos dar testimonio. Algunas veces decimos, no, la gente no viene a mi grupo vida. Pero salga en el nombre de Jesús a buscar gente. Salga a amar. Salga a servir. Salga a dar fruto. Muestre su amor. Muestre su paz. Muestre su misericordia. Comience a ayudar a las personas. En el nombre de Jesús, iglesia, es hora de despertar y de que el Señor meta su mano en nuestra vida y encuentre fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es tiempo, hermano, que se consiga fruto en nosotros, que estemos dispuestos a echar una mano, que brillemos en la calle, que brillemos en nuestra ciudad, que dejemos de criticar y de señalar y nos aboquemos al trabajo. ¿Hace cuánto que en su grupo vida hay 2 o 3? ¡Salga! ¡Salga, hermano, a ayudar a alguien! ¡Salgan los 2 a ayudar a alguien! ¡Salgan los 3 a ayudar a alguien! ¡Salgan a hablar del Señor a alguien! ¡Salgan a mostrar su amor y su misericordia a alguien! Alguien tiene que haber en la calle que les necesite. ¿Algún anciano? ¿Sabe qué? No tengo ahora mismo las estadísticas, pero una de las cosas más habituales que suceden entre nuestros abuelos españoles es que se mueren en la casa solos y los consiguen cada 2, 3, 4 días solos, putrefactos. Es espantoso esto. Es
es espantoso. Nuestros jóvenes, hermano, necesitan ayuda. Urge, hermano, que la iglesia salga. Urge que le digamos una palabra de amor y de cariño a nuestra juventud. Porque papá y mamá están trabajando todo el día y cuando llegan están cansados. Nadie tiene una palabra de esperanza. Nadie tiene una palabra de amor, de cariño. No, hermano, nuestra sociedad está muy mal. Y nosotros somos la única respuesta. Ya les dije que la iglesia es la puerta a la patria celestial. Y Dios nos ama. Y Dios les ama, hermano. Dios muestra su amor para con nosotros en Cristo. Nos dio a Jesús el Señor. Y dice la Biblia allí, hermano, que hubo, de parte del viñador, hubo una intercesión. Hubo una intercesión. Dios nos ve, hermano, que nosotros estamos todo el rato ocupados de nosotros porque hay que pagar el piso, porque hay que pagar el coche, porque hay que mandar alguna cosa por allá, porque hay que pagar esto, otro. ¡Ay! Terrible, hermano, vida llevamos. Y a la hora de mostrar nuestro fruto, no sabemos. Pero el viñador, que es un símil, es una metáfora de Jesús, le dice al Padre, el que ha puesto las leyes, que no, le dice, déjalo un año más. Yo voy a hacer algo con él. Voy a hacer algo con esta higuera. Déjame un añito. Yo la voy a cavar y voy a abonar, la voy a fertilizar. Y yo quiero en esta mañana, hermano, que usted sienta el amor de Dios en Cristo Jesús. Viniendo con su palabra a decirte, olvídate del juicio de las personas. Olvídate, yo te perdoné. Yo pagué el precio por tu pecado en la cruz del Calvario. Cuando alguna persona tiene algún accidente o cuando alguna persona recibe algún mal, no es porque sea más pecador ni menos pecador. Es porque yo quiero mostrarte mi misericordia y mi amor. Y quiero hacerte entender que tú debes aprender de todo para ayudar a otros. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entendió? Tienes que aprender a vivir en mí para dar fruto. Jesús, cuando habla a sus discípulos en el Evangelio de Juan, le dice, tienen que dar fruto, mucho fruto y más fruto. El fruto, hermano, no es una opción de la vida cristiana. El fruto no es, hermano, un pensamiento al respecto de ser un creyente consecuente, bien. No, es una obligación. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y llegó la hora, hermano, que la Iglesia Nueva Vida no solamente avance, sino que sea de influencia poderosa para su sociedad, para los que están a su alrededor. Usted tiene Cristo. Y Jesús hoy le está mostrando su misericordia y está diciéndole, voy a poner toda la fuerza en ti. Voy a poner toda mi dedicación. Voy a poner todos los elementos de gracia. Te voy a dar más palabra. Te voy a dar más ministración. Te voy a dar más presencia. Te voy a traer a Ana para que te cante. Te voy a poner un colegio para que enseñen a tus hijos. Te voy a insistir en la vida del pastor. Voy a poner a Darío que te cante una canción nueva. Voy a hacer toda la fuerza. Voy a hacer toda la fuerza, todo el empeño para que tú puedas dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Lo repito. ¿Qué es dar fruto? Sino amar al que tenemos al lado. ¿Sabe, hermano? Me gustó mucho el testimonio de la pareja. Porque es posible que usted esté así en su casa. Es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Es posible que usted esté así en su trabajo. Que usted sea el más amargado de su trabajo. Viniendo aquí. Jesús quiere cambiar eso, hermano. Él quiere hoy ayudarnos y su presencia está aquí para decirte, déjame que yo te abone, que te fertilice,
que te trate. Déjame esta mañana. Déjame que trate en tu corazón. Permíteme moldear tu vida. Permíteme cambiar tus pensamientos, tus actitudes. Dame lugar. Dame lugar. Porque hay un tiempo definido para que tú puedas ser transformado. ¿Y sabes qué, hermano? Este tiempo definido para ser transformado tiene un elemento importante. Porque hay un dueño de la tierra que está diciendo que si tú no das fruto, también estás inutilizando el terreno. También estás, hermano, sembrado en un lugar donde estás absorbiendo minerales, propiedades, donde estás absorbiendo cosas que podían funcionar para otro, que podían venir bien para otro, que sí que está dando fruto. De manera que cuando habla de un año, habla de una oportunidad. Habla de posiblemente la última oportunidad. Habla de un momento oportuno para aprovechar. Porque si no, va a ser cortado y seguramente en ese terreno se utilizará para otro. Yo algunas veces, hermano, pienso cómo Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros. Salvándonos, ayudándonos, dándonos una oportunidad. Y nosotros a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. No somos capaces, hermano, de agradecer. Levantamos por la mañana, está lloviendo, qué mal está el clima. Este sueldo que no me alcanza, este pan duro, este arroz tan quemado. Somos tremendos, hermano. ¿A que sí? Somos tremendos. Pero es hora de dar fruto. Es hora de cambiar, hermano. Es hora de responder al favor de Dios y de no estar señalando a otros. Llegó el momento de alumbrar. Y ahora yo quiero que usted piense conmigo, ¿en qué voy a ayudar? ¿En qué voy a ayudar a la iglesia? ¿En qué voy a ayudar a mi familia? ¿En qué voy a ayudar a mis trabajadores? ¿En qué voy a ayudar a mis compañeros? ¿En qué voy a ayudar a mis vecinos? ¿Cómo les voy a mostrar la luz del Evangelio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma voy yo a comenzar a dejar de condenar a una persona que sé que está viviendo alejado de Dios? Pero ¿cómo le voy yo a dar luz, amor, cariño, bendición? Piense por un momento conmigo. ¿Cómo voy a hacer, hermano, para poder cambiar la escena de lo que estoy viviendo de forma egoísta, egocentrista, de una manera para mí? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Cómo puedo bendecir a las personas? Hermano, Jesús se entregó por nosotros. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se agarró a que era el Rey y el Señor, sino que se entregó, dio su vida, se humilló. Y dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo. ¿Saben por qué? Porque no solamente murió en una cruz, sino, hermano, murió desnudo, clavado, escarnecido. Su rostro se demudó, su cara se desfiguró. Y allí, estando en esa situación, hermano, estando en esa situación, entregó su vida por ti y por mí, pagando el precio de nuestro pecado. La Biblia lo dice. Pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y era el Hijo de Dios. Era Dios hecho hombre. Pero también dice la palabra en ese pasaje, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Saben de qué habla esto? Habla, hermano, de que todo fruto entregado, todo servicio retribuido, toda entrega y todo valor que nosotros podamos dar a otras personas, se nos será devuelto en gloria, en bendición, en grandeza. Se nos será devuelto. Cuando tú siembras, hermano, cuando tú entregas, cuando tú das tus frutos, es para lo que naciste, pero tienes recompensa al hacer eso. Tienes la bendición de Dios al hacer eso. Hermano, es hora de que lo entendamos a nivel de iglesia y de que podamos comenzar esta semana a funcionar. En cada grupo vida. ¿Dónde están los líderes de grupo vida? A ver, levante la mano. Líderes de grupo vida, alta la mano. Alta la mano, los líderes de grupo vida, levante la mano. Mano derecha arriba.
Deje la mano un momento arriba. Esta semana, usted por favor va a salir de sus cuatro paredes y va a buscar a alguien a quien bendecir. Va a buscar a alguien a quien hablarle del Señor. Va a buscar a alguien a quien compartirle junto con su grupo. Va a salir de su casa y se va a ir al parque, se va a ir a la vecina, se va a ir al vecino. Planifique con su gente esta semana que va a hacer algo diferente, que la palabra la va a compartir en la casa de alguien, que a lo mejor no va a tener mucha oportunidad de dar el sermón completo, pero usted va a limpiarle la casa a doña Lola. Usted va a arreglar alguna cosa de doña Pepita. Esta semana, en el nombre de Jesús, usted va a dar fruto abundante en la vida de otras personas. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, unos 300 grupos vida que esta semana van a dar fruto. Y Dios nos dice en esta mañana: déjala un poco más. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, este pasaje estoy convencido de que es para nosotros, para ponerlo en práctica, y nos habla del amor de Dios. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Cierren sus ojos conmigo. Y diga conmigo en esta mañana: Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti, porque te necesito. Te pido perdón por haber olvidado el dar fruto abundante, el dar mucho fruto. Y hoy te ruego que me ayudes, que tu palabra venga a mi corazón y que yo pueda entender el amor que he recibido, todo el bien que he recibido, y que pueda responder, Señor, a las personas que están a mi alrededor. Yo hoy más que nunca quiero dar fruto, quiero amar, quiero servir, quiero trabajar en tu iglesia, en mi comunidad, en mi familia. Quiero servirte, Señor, con toda la fuerza de mi corazón. Cuenta conmigo. Heme aquí, Señor. Yo voy a ir.